Tema, si le parece, enseguida. Hablemos de migración. Como cada semana, como cada viernes, la bienvenida en este espacio a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, siempre un verdadero placer escucharla. Muchas gracias por acompañarnos. Pues vaya merequetengue que se ha generado en lo que se refiere a la relación México-Estados Unidos y desafortunadamente, pues la prensa está jugando su papel, sea del lado del que se esté colocando. Doctora Leti, bienvenida. Sí, fíjate que se me hace muy interesante retomar un tema que ha sido pues una especie de escándalo aquí en nuestro país estos últimos días, que tienen que ver con una carta que envía una periodista del New York Times al presidente López Obrador, vía su secretario. No, me equivoco del nombre de cómo se le nombra a Jesús Ramírez en este instante, pero le envía esa carta dirigida a él, ¿no? De manera afectuosa, y le solicita que le responda preguntas que tiene que haber respondido antes de las 5 de la tarde del día que ella señala. Entonces, bueno, el presidente lo que hace es que las responde, pero en la mañanera, de cara a la nación entera, y bueno, se arma un tremendo sainete con eso, pero yo lo que quiero rescatar de ese evento, porque se ha discutido muchas cosas, bueno, el mismo gobierno de Estados Unidos se vio obligado a salir inmediatamente a decir que ellos no están haciendo una investigación, que era el centro de esta supuesta reportaje que se iba a dar a la luz, y que bueno, sacaron algunas cosas, parece ser que no completo, porque no hay evidencia alguna en dicho reportaje. Entonces, el gobierno de Estados Unidos salió a decir que efectivamente ellos no están haciendo una investigación, pero a mí lo que me interesó y me llamó muchísimo la atención, hablando de migración, Carlos, tiene que ver con que el presidente dijo, una de las preguntas que le hacía a la periodista del New York Times es, la relación con Estados Unidos se vería afectada por esta investigación que se está haciendo desde ese país. Y él dijo, bueno, pues palabras más, palabras directas, dijo, no se vería afectada. Primero, bueno, porque estaba esperando esa respuesta del propio gobierno estadounidense, pero la siguiente es porque dijo, en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos y por tanto el gobierno de México está obligado a tener siempre una buena relación con ese país. Entonces me pareció muy interesante, porque bueno, el presidente de México hace esta alusión al universo de mexicanos y sus descendientes en segunda, tercera y hasta quinta generación de quienes componen esa comunidad mexicana en Estados Unidos, porque una parte son, bueno, ciudadanos nacidos en México que han emigrado, otros serían, como decía yo, sus hijos o sus descendientes en varias generaciones, que al final, pues también son una mezcla compleja. No todos son, por ejemplo, todos pueden votar en México porque no tienen el documento que implicaría la ciudadanía, ¿no? No es lo mismo ser nacional que ciudadano en este sentido. Pero que haya dicho esto me parece importante porque nos permite ubicar también el tema de la migración en un plano muy distinto, que no solo es el del flujo, sino también es el de la disputa en términos de la protección, la presencia, lo que significa para un país como México tener a una de las mayores diásporas del planeta. Quiero decirlo reiteradamente porque a veces la gente se sorprende. Claro que tiene que ver con nuestra geografía y nuestra cercanía, pero ese dato es importante. Y entonces, esto dicho en un momento en que al mismo tiempo del lado estadounidense, 2 días antes, hubo un anuncio de que se iban a revisar los procedimientos y protocolos con los que se está atendiendo los temas de asilo, porque se estaban viendo ellos rebasados. Entonces, digamos, es un discurso que a veces no coincide, y sin embargo, la necesidad de mantener el diálogo me parece que se vuelve muy importante, y no dejarnos ir solo por el reportaje del New York Times, que me parece totalmente pertinente discutirlo, que es importante, que la respuesta también vale la pena tenerla en el tintero. Ustedes lo hacen como medios de comunicación, Carlos, pero son estos otros elementos, como el tema de mantener y tener claro y reiterar que hay con nacionales nuestros en un número muy importante viviendo en Estados Unidos, y que aún ahora, digo, no parece que ocurriría, pero podría ser un tema de campaña otra vez para Biden, si es que se mantiene esto como se perfila, ¿no? Como su candidatura, pues el hecho de que se pudieran regularizar su situación migratoria, un número muy significativo de personas mexicanas que viven en ese país, que rayan los 6 millones de personas, ¿no? Entonces,
Dicho esto, y claro, eso es un escenario que abre otro tema, Carlos, no puedo entrar ahí, pero sí me parece que tenerlo en el tintero es sumamente importante porque al final de cuentas son el tipo de temas que permiten entender, por un lado, la respuesta del gobierno mexicano en voz del presidente, no solamente en la cuestión de que si lo afecta a él directamente, sino también como jefe de Estado, y la otra, la respuesta también inmediata del lado estadounidense, porque hay, por supuesto, una necesidad de mantener un diálogo no solo en este tema, sino en muchos otros temas, pero este es central a la relación de dos países que por geografía estaremos siempre unidos, Carlos. Sí, por supuesto, doctora Leti Calderón Chelius, unidos, dependientes uno del otro, inclusive una relación muy estrecha, difícilmente que pudiera hablarse de rompimiento o de afectación en lo negativo, con mayor razón cuando, más allá de la politiquería del asunto en particular, doctora Leti, me parece, pues las cabezas de los gobiernos, por lo menos representantes desde el gobierno de Estados Unidos, me refiero a John Kirby, pues han dejado en claro que todo lo que se pudo haber dicho, todo lo que incluso pudiéramos seguir platicando sobre el asunto, pues no tiene ningún sentido porque no hay ninguna investigación sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni la hubo en su momento, simple y sencillamente se detuvo y en la actualidad nada que ver en ese asunto. Doctora Leti, como siempre un verdadero placer escuchar sus análisis. Muchas gracias y un muy buen fin de semana para todos. Hasta luego. Igualmente, excelente fin de semana, la doctora Leticia Calderón Chelius. Vamos a otros asuntos, porque, bueno, más bien